Muy buenas noches, queridos alumnos. Dios los bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Soy el pastor Fidel Vargas Caballero, catedrático de este módulo de Apocalipsis que estaremos viendo durante este mes de noviembre. Es para mí un honor, es un gozo el poder estar delante de ustedes, tanto los de La Paz como los de Cochabamba, para poder estudiar este libro. Este libro es fascinante, creo que nadie lo tiene la última palabra. Muchos de ustedes inclusive deben saber aspectos que los otros no sabemos y nos vamos a ir edificando en el transcurso de este módulo. El estudio de Apocalipsis vamos a tener como una primera parte un aspecto sobre los pactos que se hizo, el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? El primer y segundo pacto que hizo con Abraham, ratificado con Jacob, ratificado con Isaac, Jacob, perdón. Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo de toda la primera semana. Vamos a estar hablando lo que ocurrió antes de la ley, durante la ley y después de la ley en el nuevo pacto, lo que conlleva aspectos al tabernáculo, a la ley, al sacerdocio, al sumo sacerdocio y a las promesas. Eso tiene que estar muy bien contextualizado para que sea el preámbulo para poder entender el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que es el último que se ha inscrito, es uno de los libros más complejos de poder estudiar, ¿no? Hay muchos que se han acercado en lo que se refiere a Apocalipsis. Nótese que dice la Biblia que este periodo de la tribulación y gran tribulación han sido sellados por Daniel para que sea abierto en el fin de los tiempos, ¿no? Apocalipsis contempla, tiene una íntima relación con la semana 70 de Daniel, ¿no? Ahí hay muchas posturas de las escuelas escatológicas que las vamos a estar estudiando para entender un poquito más sobre su interpretación. Apocalipsis contiene 22 capítulos, de los cuales hay 404 versículos y más de 12,000 palabras. Este libro fue escrito por el apóstol Juan entre los años 90-96 del primer siglo después de Cristo. Este libro maravilloso habla sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo por su Padre, ¿no? Como el papá revela la majestad de su hijo. Tanto así que Juan no pudo reconocerlo, pese que vivía muy cerca, 3 años aquí en el planeta Tierra cuando vino como hombre. Este libro nos muestra a un Jesús sin velo, en su majestad. Este libro nos muestra el plan de Dios que tiene para la destrucción del pecado, ¿no? Muchos tenemos preconceptos de Apocalipsis respecto a que fuera un libro terrorífico, un libro de destrucción, muerte, sangre. Es muy violenta la parte de las copas de la ira, cuando nunca antes hubo en el planeta Tierra, pero no es esa la esencia de Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a ver a un Dios manifestando a su Hijo como rey, como novio, como esposo, como juez, donde Apocalipsis tiene de por sí bienaventuranzas para el que lo lea, ¿no? A manera de recordar, durante los Hechos de los Apóstoles en el primer siglo es donde básicamente se escriben la totalidad de los libros que hoy conocemos en el Nuevo Testamento. Desde el primer libro que se presume que fue el libro de Santiago en el año 45, unos 12 años después de que fallece y resucita nuestro Señor Jesucristo. En el año 51 se escribe primera y segunda de Tesalonicenses, donde ya se habla de la segunda venida de Jesús por la mano de Pablo. Después tenemos casi en el 55 se escriben los libros de las cartas a Corinto, a Gálatas, Romanos, y al finalizar la década del 60 estaríamos hablando de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿no? Más o menos esa es la cronología de los primeros libros. Y Hechos de los Apóstoles está escribiéndose a partir del año 62
por Pablo. Pablo es un nuevo apóstol que ha llegado después de ser instruido por el mismo Señor Jesucristo allá en el tercer cielo. Y Pablo empieza a escribir a Timoteo, a Tito, y se escribe también estas cartas por mano de Pablo, estando en prisión en Roma. Y también vemos que cerca al año 67, 65, fallece el apóstol Pablo. A partir del fallecimiento de Pablo viene la escritura de Pedro, la primera y segunda carta de Pedro, y a partir del 75 hasta el 95, 96, no se tiene exactamente las fechas, son muy aproximadas, Juan escribe sus 3 epístolas, y la última es Apocalipsis. Esto es muy importante, este detalle, porque Apocalipsis nos va a revelar, eventos futuros, ¿no? Hay escuelas preteristas que las miran como hechos ya acontecidos, pero no tendría una relación de revelación de hechos que han acontecido. Necesariamente tendrían que ser una narración de la historia, algo así. Entonces es muy importante que este detalle para nuestro libro de estudio de Apocalipsis, ver el tiempo en el cual se han escrito, por qué se han escrito, para qué se han escrito y qué relación tiene con los pactos, qué relación tiene con los tiempos del fin escritos por el profeta Daniel. Entonces es importante que usted tenga claro estos conceptos para poder recién estudiar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, he tratado de hacer lo más gramático posible, lo más didáctico posible, para que podamos entender que el libro de Apocalipsis no está escrito la totalidad de los libros cronológicamente, ¿no? Hay capítulos que son cronológicos y hay capítulos que son explicativos, ¿no? Como si fuera un paréntesis en medio de la cronología para explicar un detalle. Este paréntesis puede tomar desde el inicio de la semana 70 como hasta el final, ¿no? Entonces son libros descriptivos, explicativos, narrativos, que nos van a dar un marco general respecto a la cronología con el que avanza Apocalipsis. Entonces Apocalipsis va a tener ese concepto. Vamos a hablar de libros pero muy cronológicos, como libros explicativos, y algunos proféticos, en el caso del reino milenial, en el caso del juicio al trono blanco, qué es lo que va a ocurrir después de esta semana. Entonces yo les invito a que cada uno de ustedes le ponga mucho empeño. Hay mucha lectura, usted tiene que leer el Apocalipsis 1, 2 veces, son 22 capítulos, y complementando con lecturas de Mateo 24, Lucas 13, las profecías de Daniel, que son muy importantes para que podamos entender. La Biblia nos dice, y este creo que tiene que ser el estandarte de nuestro estudio: la sumatoria de tu palabra es verdad. Tiene que sumarse una más otra para encontrar una verdad, ¿no? Entonces Dios ha colocado una línea acá, otra línea acá, un mandamiento acá, otro mandamiento allá. Para poder armar este rompecabezas es necesario la guía del Espíritu Santo. Y el versículo que nosotros vamos a tomar como luz es que la sumatoria de tu palabra es verdad. Esa va a ser nuestra base para poder ir analizando evento tras evento para su comprensión. Dentro de Apocalipsis, la parte más importante que vamos a tener es la revelación de Jesucristo, ¿no? La revelación de Jesucristo, las cosas que deben suceder pronto. Esa es la esencia de Apocalipsis, ¿no? Y Jesús le envió por medio de su ángel a Juan para que se dé testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y testimonio de todas las cosas que ha visto Juan en ese tiempo cuando estaba en la isla de Patmos, que vio la visión y que fue llevado también hasta el templo de Dios, hasta el tercer cielo, y vio y no escribió todo. Hay muchas cosas que tuvo que comérselas
para que no se la describa en su totalidad. También este libro tiene 3 grandes partes en las cuales va a estar basada esta enseñanza. La primera, las cosas que ha visto Juan. La segunda, las cosas que son después de lo que ha visto. Y la tercera, las que han de ser después de estas. Así lo describe el capítulo 1 de Apocalipsis. Dios ha colocado un orden para entender su libro de Apocalipsis y las ha dividido en estas 3 grandes partes: lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces nuestro estudio tiene que estar enmarcado en esta sistematización del libro que nuestro Señor Jesucristo lo dio para que nosotros comprendamos a mayor cabalidad el libro de Apocalipsis. Si mira, hasta aquí apertura a tener un tiempo maravilloso para pasar con Dios. Usted tiene que pasar un tiempo de intimidad con Dios, aparte 1 hora al día para estudiar Apocalipsis. Lea, y si no entiende, no importa, siga leyendo, que en el momento que usted menos piense, Dios va a armar este rompecabezas en su ser. También vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, dentro de las cosas que has visto, la revelación de Jesucristo. Esto es lo que Dios le mostró a Juan. Vamos a ver en el capítulo 1, desde el prólogo, el saludo, y las 7 iglesias por donde se pasea nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte, el segundo gran grupo, va a ser las cosas que son, las que son vigentes, las que están hoy en la actualidad, la revelación de la iglesia. Son lo que es hoy. Vamos a hablar los 7 mensajes a las 7 iglesias del Asia, para que nosotros entendamos. Nótese que en estas cartas a cada iglesia no están los de la Reforma. Sorprendentemente no toca la Reforma, sino hace énfasis a las iglesias que están en Asia. Y eso es un punto que también lo vamos a hablar, lo vamos a debatir, porque algunos pensamos que es de la Reforma donde nace la iglesia, y no es así. La iglesia nace en Hechos de los Apóstoles, y las iglesias del Asia son consideradas los prototipos de la iglesia que, sumando, hacen el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hablar sobre este punto. Yo le pido que se despeje de todo preconcepto, que saque de su corazón esos preconceptos, no entre con posiciones ya definidas. Sé que hay preteristas, historiadores, hay muchos idealistas, futuristas, amilenialistas, postmilenialistas, y se los respeto, la verdad que se los respeto. Pero para estudiar esto nos vamos a despojar para no torcer una enseñanza. Las vamos a ver en cada de unas cómo la mira, sus debilidades y fortalezas sobre la interpretación escatológica de Apocalipsis. Entonces, con eso quiero dejar claro y establecido que vamos a estudiar todas las posiciones para que nosotros empecemos a analizar sus fortalezas, podamos analizar sus debilidades, y si suma en su palabra para que sea verdad. De repente reste y no sea verdad, entonces tiene que sumar. La última parte, las cosas que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a ver las cosas que han de ser después de estas, ¿no? ¿Después de quién? Después de la iglesia. Lo que has visto, la revelación de Jesús, las que son la iglesia, y después de estas, lo que va a ocurrir después de lo que pase con su novia. Ahí está el trono y el cordero. Vamos a ver el plan de Dios que solamente lo puede ejecutar nuestro Señor Jesucristo. A Él se le va a entregar el plan para la destrucción del pecado, para la destrucción de la iniquidad, para el juicio, para el derramamiento de la ira de Dios. Todo eso contiene un plan, que la Biblia lo llama el rollo, ¿no? Con 7 sellos. Entonces vamos a ver la apertura de los 7 sellos. Vamos a hacer énfasis sobre los 144,000 sellados y la gran multitud que sale de la gran tribulación.
Hablaremos sobre las 7 trompetas, haremos énfasis en los libros explicativos como El ángel, el rollo y los 2 testigos. Estaremos hablando sobre varios personajes, hay una descripción explicativa de la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? Bueno, el dragón sabemos que es el diablo. Vamos a hablar de las 2 bestias, del profeta, falso profeta y el anticristo. Vamos a hablar cómo es la relación de los 144,000 con el Cordero, sobre la cosecha de la tierra, el himno de Moisés. Y estaremos concluyendo esta primera parte de las cosas que son después de estas con las 7 copas de ira. Y dentro de los explicativos también hablaremos sobre Babilonia, que le dedica 3 capítulos dedica Apocalipsis para hablar sobre este sistema babilónico, sobre la madre de todas las rameras, ¿no? La Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, o sea que también tiene hijas. Entonces, tanto a las hijas como a la madre le dedica 3 capítulos Apocalipsis, que es la caída de todo este sistema de gobierno mundial vigente hoy en día, en nuestros días, tanto en el aspecto político, tanto en el aspecto económico, militar, educativo, religioso, que maneja este sistema babilónico. Después hablaremos en los libros explicativos sobre las bodas del Cordero, la segunda venida de Jesús, hablaremos del reino milenial, hablaremos sobre Satanás, cómo termina, hablaremos del gran juicio ante el trono blanco y terminaremos con la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, este es el marco general en el cual vamos a hablar nosotros de Apocalipsis. Yo le invito a que usted pueda vibrar juntamente con nosotros el libro de Apocalipsis. Es un libro que en partes también nos vamos a acercar, no vamos a decir que vamos a sacar la última noticia, esta es la verdad absoluta, no. Estamos escudriñando, rogando al Padre para que se nos revele. Esta es una profecía sellada desde el tiempo de Daniel, que se ha prometido, Jesús lo ha prometido, que iba a ser abierta después en los tiempos finales, o sea, va a ser totalmente comprendida en los tiempos finales. Estamos en los inicios de esos tiempos finales, donde va a ser revelado la totalidad de esta semana 70. Entonces le invito a que usted pueda ser partícipe, que pueda participar de los trabajos, de las exposiciones que va a tener esta clase, esta materia, donde vamos a no calificar si sabe o no sabe, sino vamos a calificar el empeño que le ponga a poder aprender, ¿no? Entonces, si bien la nota nos ayuda para pasar de semestre, yo creo más importante que debe ser el aprendizaje para poder transmitir a una sociedad que está ciega, una sociedad que necesita de luz para que tome sus decisiones, y los que aprendamos Apocalipsis vamos a ser los portadores de esta palabra de Dios que va a iluminar nuestros caminos. Un gran abrazo, que Dios los bendiga, espero verlos pronto, contactarnos día a día, semana a semana de este mes de noviembre, y que tengamos al final de curso la satisfacción de haber entendido, de haber comprendido mucho más esta carta de revelación. Que Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.